El Salmo le he denominado dar gloria al Señor que nos levanta. Uno de los asuntos realmente singulares y gloriosos del Evangelio es que al haber entrado en comunión directa con Dios a través de Jesucristo, realmente, hermanos, hemos entrado en un trato personal, individual o particular con Él. Pienso, hermanos, que esta es una gloria que a veces nosotros damos por sentado o después de haberla disfrutado por un tiempo, ya no consideramos dónde está su gloria. Pero es que es tan distinto a lo que es una religión en el sentido general de la palabra, donde lo que caracteriza la religión es que usted está al mando. Desde que se levanta, la religión es lo que usted quiere hacer de ella. Si usted nota, usted puede llevar a su Dios en un bolsillo, pero dejarlo en casa. Y si quiere estar con Él, habrá un cuarto especial para buscarle. Y ese Dios hace tanto por usted como usted haga tanto por Él. Esto es, que si hoy hace unos rezos, Él le bendice, pero si usted hace más rezos, Él le bendice más. Y esto es lo que denomino una religión donde usted está al mando. Usted tiene de Dios tanto como usted lo desee. Y si hoy quisiera no ser un hombre religioso, pues simplemente, y entiéndame esta expresión literal o metafórica, pues simplemente no prende la vela hoy, si no quiere ser religioso. Pero mañana, cuando necesite de Él, entonces no solo prende una, sino 5, y asegura que el Señor está a su lado. Yo espero que ninguno de nosotros se ahogue pensando que de esto se trata el Evangelio de Jesucristo. Nosotros hemos iniciado, tenemos tratos particulares con el único Dios vivo y verdadero, lo que significa que de una forma real Él se involucra en nuestras vidas, donde hay convivencia con ese Dios, donde hay comunicación, donde hay trato, y no solo un trato general, sino un trato personalizado. Y claro, hermanos, no olvide que es un trato donde Él está al mando. Lo que le quiero decir es que si usted ha entrado en tratos personales con Dios a través de Cristo, entonces va a experimentar eso mismo, haber entrado en trato con una persona. Verá cómo se involucra el Señor en su vida y que usted no se puede deshacer de Él. Elías, Jonás, son buenos ejemplos que nos dicen que por más que usted quiera huir de Dios, tuvieron que al final decir: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si me traga un pez, allí estás tú. Si ese pez me vomita en Nínive, he aquí, allí tú estás. Y si me refugiare bajo un enebro, allí está tu mano y me guiará tu diestra. Así que uno de los asuntos realmente singulares del Evangelio es haber entrado en comunión directa con Dios a través de Cristo.
Otro de los asuntos singulares y muy especiales del Evangelio, escuche esto, es una religión para pecadores y débiles. Todavía me frustro y lo haré tantas veces como sea necesario, si usted me entiende o me ha entendido o nos ha entendido en el ministerio de esta iglesia, que usted tiene que estar sano para venir a Cristo. Si lo entendió, bórrelo. No sé, quizás se lo hicimos entender mal, quizás nuestro afán por predicar los deberes de Dios, le hicimos entender que para que usted vaya al médico de las almas, tiene que estar sano. Perdónenos, por favor, si alguna vez nos entendió tal cosa. Que usted debe ser digno para que el Señor lo reciba. Algo así como que usted no debe necesitar de un Dios si quiere estar en comunión con Dios. Que usted debe estar en la superficie para que venga el salvavidas a rescatarlo. O cosas por el estilo. El Evangelio es y siempre será una religión para pecadores y débiles. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Si no es que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Es decir, el Evangelio como tal está diseñado para atender al pecador y al débil. Quiere decir que cuando dejemos de ser pecadores y débiles, hasta allí el Evangelio cumplió su función. Eso será posible, hermanos, solo cuando muramos o cuando el Señor venga por nosotros. Mientras que para otras religiones usted debe hacer tanto para alzarse al nivel de sus deidades. Usted debe presentarse tanto como quiera que su deidad le reciba. Bajo el Evangelio empezamos la historia con Dios descendiendo a nuestra debilidad en Cristo. Claro, hermanos, eso sí, para levantarnos de allí, porque si usted va al médico, no está para que el médico le diga, ¿es débil? No, hermanos, Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, ya sea en los asuntos de la vida misma como en los conflictos de la vida, enfermedades, diversos afanes, como en los asuntos más prominentes, los de nuestra alma, en nuestros pecados, debilidades, reincidencias, pruebas y demandas. El Evangelio está dado para el pecador, para el débil. Vemos que el Evangelio está precisamente diseñado para aquellos que requieren perdón. El Evangelio está precisamente diseñado para los que requieren fuerza espiritual, sostenimiento y gracia perseverante. Y yo no estoy diciendo esto para recomendar la debilidad, así como no le estoy recomendando un médico para alabar la enfermedad. Lo que le estoy afirmando es una realidad. Que si existen médicos es porque usted y yo nos vamos a enfermar, unos más, otros menos, pero nos vamos a enfermar hasta que nos muramos. Y si existe el Evangelio es porque nosotros vamos a requerir constantemente acudir a Él, porque siempre seremos pecadores y débiles. ¿Acaso la Biblia nos considera de otra manera o no? Por supuesto que no. El Salmo 103:14 nos recordaba porque Él conoce nuestra condición. ¿Cuál condición conoce Dios? Dice la Biblia, se acuerda que somos ¿qué? Polvo. En este momento, ¿dónde está el polvo? Muy bien, lo tiene usted debajo de su suela. Perfecto. A mí me gusta esta parte del Evangelio. Porque Él se acuerda de nuestra condición. Y cuando Él nos mira, se acuerda que somos polvo. El más fuerte de nosotros aquí es solo polvo, tierra animada, fragilidad.
Y la gloria de Dios está en que al tratarnos, Dios lo tiene en cuenta. Es decir, Él no dice, yo sé que ustedes son polvo, pero cuando los trate, los voy a tratar como si fueran ángeles impecables o ángeles poderosos. Pues, ¿cuál es la gloria entonces? ¿Qué gloria sería esta? En Romanos 8:26 se nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Lo que no nos debe caber duda que el ministerio del Espíritu es uno de ayuda permanente, porque nuestra debilidad es permanente. Esto, en el caso de un carnal o negligente, es la excusa perfecta para dar rienda a su pecado. ¿Por qué? Porque en el caso del carnal, del que ama el pecado, del que ama sus deseos pecaminosos, entonces va a decir, la realidad es que soy débil. La carne es débil, somos débiles, somos polvo, y usará una verdad, que es una verdad que la Biblia no oculta, pero la usará como excusa para el pecado. En el caso de los hijos de Dios, aceptar la debilidad y el pecado es uno de los asuntos que permanece más cerca de nuestra conciencia y por eso nos hace más dependientes del Señor. Nos hace agachar la cabeza, arrodillar el corazón, pero justamente allí la fe, con la asistencia poderosa del Espíritu Santo, se remonta para hallar gracia y socorro en Cristo. David tiene que enseñarnos mucho de esto. Lo primero que encontramos en el Salmo son las diversas condiciones en las que se encontró el salmista. Dice las diversas condiciones en las que se encontró el salmista. A veces el salmista habla de su experiencia, a veces de una experiencia como él representando a otros, en fin, la palabra de Dios. Dice que es un salmo de David en la dedicación de la casa, y esa expresión no es tan fácil porque ¿cuál casa habrá dedicado David? Si David no pudo construirle la casa al Señor. A lo sumo lo que hizo David fue o construir una pequeña carpa donde llevó el arca, ¿se acuerda? Ese relato, o comprar el terreno donde después fue construida la casa del Señor. Así que es difícil saber cuándo David, qué casa dedicó al Señor aquí. Construir una casa para el Señor, lo que años después se conoció como el Templo de Jerusalén. Construir esa casa fue uno de los deseos insatisfechos de David y murió sin verlo realizado. Primera de Crónicas 17:4, 11 y 12. Pero sea lo que fuera, David usa este episodio para mostrarnos cómo desarrolló una conciencia sensible. El salmista nos muestra que desarrolló una conciencia sensible porque Dios lo había tratado en diferentes contextos donde sea por un lado o por el otro, Dios parece estar muy interesado en que David y como nosotros no olvidemos nuestra debilidad. Usted dirá, qué interesante me parece. Porque quizás escucho en otros lugares que Dios está más interesado en que descubramos cuán fuertes somos o lo capaces, el hombre fuerte interior que tenemos nosotros. Bueno, parece que Dios no sabe nada del fuerte que tenemos en nosotros mismos. ¿Por qué no sabe nada? Porque ese hombre no existe. Porque Él solo cuando nos mira se acuerda de nuestra condición, ¿cuál es? Que somos polvo. Y el Señor, no importa cómo trataba a David, David lo quiere expresar, pero al final
David entiende que el Señor lo quiere hacer consciente siempre de su propia debilidad, para luego levantarlo y para que David entonces le glorificara a él. El versículo 1 dice, no pierda el Salmo 30, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Tenemos entonces el asunto permanente que ya hemos visto muchas veces en los Salmos, el asunto permanente de los enemigos de David que lo oprimían. Ahí está, Señor pasando a David por una providencia, la de sus enemigos. Y él dice, no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. O sea, ¿cuál era el intento de los enemigos de David? Sino regodearse de él, destruirlo, verlo apocado y poder sacar pecho sobre David. En los versículos 2, 3 y 9, confiesa a David que también se vio derribado, debilitado por una enfermedad, y quizás una donde le pareció que iba a morir. Hermanos, una enfermedad es un asunto tan personalizado. ¿Qué más personalizado que una enfermedad? Si usted de los que piensa que es fuerte, ahora mírese con una dolencia y entonces usted entiende, ahora usted lo interioriza y sabe cuán débiles podemos llegar a ser. Dice versículos 2 y 3, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Versículo 9, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Hermanos, David está afirmando, confirmando que su enfermedad fue penosa, que él creyó que iba a morir. Hiciste subir mi alma del Seol. Habla de la muerte. Así que el Señor también pasó a David por una experiencia muy compleja donde le hizo saber su debilidad. También David es consciente que quizás mucho o algo de lo que experimentaba regularmente eran las manifestaciones del desagrado de Dios sobre sus caminos, y esto le llevó al dolor. Versículo 5, porque un momento será su ira. Y más adelante dice, por la noche durará el lloro. Hermanos, piense, David experimenta lo que todos nosotros experimentamos, que se levanten los enemigos de nuestra alma, a veces los enemigos de nuestra fe, si son personas. Quizás nos hace experimentar una enfermedad, un asunto difícil, y ninguno de nosotros, hermano, puede decir que hoy o mañana no está o estará siendo disciplinado por el Señor. Porque todavía, hermanos, no somos conformes a Cristo. Y sería irreal decir, yo soy uno de los hijos que Dios no disciplina. Ah, qué bien. Hombre endurecido de pecado. Hombre completamente endurecido. Porque si al menos tuviera conciencia natural, ni siquiera espiritual, usted sabría que es pecador. Y que muchas veces estamos bajo su ira, entiéndase, la ira de un padre, no la ira del juez. Y que por la noche dura el lloro, y eso es pura verdad, hermanos. Eso en los asuntos penosos, pero los versículos 6 y 7 también nos muestran lo que puede ser una de las experiencias comunes en nuestra vida, donde Dios también nos va a hacer sensibles. Si el Señor está agradado de nosotros, nos va a hacer sensibles de la debilidad. Dice la Biblia, en mi prosperidad, o en mi seguridad, o en mi confianza, o en mi tranquilidad, no importa, son sinónimos. En mi prosperidad dije, yo no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte.
Y aquí David está experimentando no cosas pecaminosas. Él está reconociendo que llegó un momento también, como nos pasa a todos en la vida, un momento donde Dios nos da respiro, donde Dios hace que todas las cosas vayan bien, donde nosotros podamos vernos afirmados y sentirnos fuertes en el Señor. Y donde David, cuando vio que Dios lo estaba bendiciendo, le estaba dando prosperidad, vindicando frente a sus enemigos, quizás dándole la victoria sobre esa enfermedad, él razonó: como Jehová está conmigo, no seré conmovido. Pero escondiste tu rostro y fui turbado. Otra vez el Señor. Es que no es una figurilla que usted tenga en un bolsillo. Usted está en tratos con Dios y el Señor a veces lo va a debilitar y allá lo va a encontrar en una enfermedad, en un dolor, en una preocupación, quizás en una disciplina. Y cuando sus hijos, Él nos sube, hermanos, es completamente irreal que nuestro corazón, que no es libre de pecado, no empiece a razonar. Entonces jamás seré conmovido. Y Dios dice: no, no se enorgullezca. Y el Señor escondió su rostro del salmista y dice David: fui turbado. Dios le había concedido su favor. Esto no es malo, esto viene del Señor. Pero el pecado que se arrastra para encontrarnos en el polvo de la aflicción, también se trepa para encontrarnos en el pináculo de una alegría. Y David se sintió seguro de sí mismo. Quizás irguió su cabeza y apoyó su corazón en su prosperidad y victorias. Te recuerdo que hemos entrado en relación personal con Dios y Él no va a permitir un rival de su gloria. Entonces el Señor ocultó su rostro, no se especifica exactamente cómo, pero este hombre lo sintió y fue turbado. Y otra vez Dios le hizo ver de nuevo su debilidad. Haber entrado en relación de pacto con Dios, tener tratos personales y de amor con el Señor, incluye que Él nos va a recordar constantemente nuestra debilidad. ¿Para qué? Para que acudamos a Él. El Señor se manifestará para levantar al que está postrado y humillará al que está confiado en sí mismo o al que se independiza de Él. Todo esto para que sus hijos siempre nos volvamos a la dependencia humilde de Él. Es por esa dinámica que Pablo en 2 Corintios 11:30 afirmó: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Usted tiene que entender textos como estos porque el apóstol Pablo no está alabando la debilidad en sí misma. No tiene ningún sentido la debilidad en sí misma, sino el efecto que la debilidad tiene sobre el corazón de un hijo de Dios. Por eso es que Pablo se gloría, no en la debilidad en sí misma. No es una gloria tener una gripa que no pasa, o un cáncer, o un hijo rebelde, no es una gloria. Quedarse sin empleo no es una gloria. Es el efecto que eso pone en el corazón de un hijo de Dios. Que al sentirse débil, entonces el alma del Hijo de Dios, consciente de su debilidad, de su insuficiencia, de su falta de mérito y fuerza, hace a Cristo más precioso para su alma, porque entiende que nada más le va a traer consuelo o solaz. Y por eso Pablo dice: entonces me gozo en eso, no en eso en sí mismo eso es feo, sino en el efecto que produce, porque parece que cuando yo soy fuerte o me siento fuerte,
No busco al Señor, no dependo de Él y me alejo de Él. Pero cuando el Señor me hace consciente de mi debilidad, acudo a Él y dependo de Él. Por eso me glorío más bien en esto. No me glorío en lo fuerte, porque parece que cuando soy fuerte me alejo del Señor. El mismo Señor así se lo manifestó. Así que no es solo algo que Pablo pensó, el Señor se lo manifestó y le dijo, sí, 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 así es, así es. Eso es lo que pensó, es lo que es. En 2 Corintios 12:9, recuerda el apóstol una dolencia, cualquiera que sea, un aguijón de la carne, un aguijón en su carne. Y Pablo hizo lo que todos deberíamos hacer, pues él no está contento con el aguijón en sí mismo. Y como el aguijón aguijonea en sí mismo, pues Pablo pidió ser librado. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es que piense algo, hermano. Si cuando estamos afrontando cualquier asunto de nuestra fe o asunto cotidiano, si usted puede hacer las cosas, ¿para qué clama a Dios? Si usted las puede hacer. Es la tentación, ¿no? Si está en su poder, usted las haría. Si usted pudiera colocar la mano aquí y decir ya que sane al que está detrás de esa mano, usted ya lo hubiera hecho, ¿no? O si usted pudiera traer fortaleza espiritual a su propia vida, ¿no lo hubiera hecho ya? ¿No lo hubiera hecho? Ah, bueno. Y si en su mano estaría el convertir a alguien, ya lo hubiera hecho, ¿verdad? Si no, usted merece el infierno. Pudiendo haber salvado a alguien del infierno y no lo hace. Y cuando Dios dice, no puede, no puede, ni las hermanas que desean ver a sus esposos cambiar, ya lo han intentado, ¿verdad? ¿Se puede? ¿Hermanas han podido? No, ¿verdad? Tipos son duros. Ni sus encantos ni sus cantaletas lo van a cambiar. Lo han comprobado, ¿verdad? Y razonar con un hijo rebelde. Vean, ni consintiéndolo, ni juguete, ¿verdad? Y cuando usted lo mira y dice, el poder no está en mí, entonces, ¿sabe qué? Dice la Biblia, qué bueno, para que repose en mí el poder de Cristo. Y cuando el Señor nos arrima estos tipos de cosas que no podemos hacer, cuando nos humilla, aún estando en el pináculo, el Señor se glorifica en estas cosas. Aprenda de David, hermano, todas las condiciones en que Dios lo puso para hacerle saber su debilidad. Y hacerle saber su debilidad no tiene que ver con cómo está su cara. Hay gente con cara amable, pero que está sintiendo su debilidad. Y no todo el que llora la está sintiendo. Hay gente que llora por un sermón. Orgullosos, orgullosos como piedras son en su corazón, aunque lloran. Recuerde, Herodes lloraba cuando escuchaba a Juan Bautista. Después lo mandó a matar, tranquilos. Así que no tiene que ver con la cara. Usted no puede calificar a nadie diciéndole, él no está experimentando su propia debilidad. ¿Usted qué sabe? Más bien ore para que el Señor obre en su corazón como en el de todos. ¿Qué acciones, segundo, qué acciones David realizó cuando fue consciente de su debilidad? Las acciones de David cuando fue consciente de su debilidad. Cuando usted ve cómo obró David, entiende para qué el Señor le proveyó la conciencia de su debilidad. ¿Me hago entender? El Señor quería hacer algo con David al hacerlo consciente de su debilidad. Entonces, en el actuar de David, en lo que resultó haciendo David, usted se da cuenta cuál era la intención del Espíritu con él. En las acciones de David,
vemos lo que el Espíritu obra al hacernos conscientes de la debilidad. Pues la labor del Señor no es solo pararnos frente al espejo para que veamos cuán débiles somos o podemos llegar a ser. Si el Señor solo nos parara frente al espejo de nuestra debilidad y no hiciera nada más, hermano, eso sería desesperante. Que el Señor le describiera a usted cada día cómo es de débil en este y este asunto. Y no más, el ministerio del Espíritu fuera simplemente decirle cuán débil es. Pues que lo hace, pero ahí no para. También el Señor nos toma y nos lleva a ciertas acciones espirituales. El versículo 2 dice, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Cuando el salmista experimentó la aflicción en su cuerpo, ¿qué hizo? ¿O a qué lo llevó el Señor a hacer? A clamar al Señor. También el versículo 8 dice, a ti, oh Jehová, yo sé que Reina Valera tiene los verbos en presente, pero en original son verbos pretéritos. A ti, oh Jehová, clamé y al Señor supliqué. ¿Qué Dios, mostrándole la debilidad a David, lo llevó a hacer? A clamar, a suplicar al Señor. Versículo 10, de igual manera David dice, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová, sé tú mi ayudador, o mi amparo, o mi defensor, o mi socorro. Es muy obvio a lo que el Señor inclina nuestro corazón y cuál es su propósito, qué fin persigue y qué acciones suscita cada vez que nos muestra nuestra debilidad. Él desea, hermanos, que sus hijos, conscientes de su debilidad, acudamos a Él en toda fe y dependencia. Esto es, no solo que oremos a Él, sino que desarrollemos un sentido más profundo y humildad de necesidad que permanentemente nos haga permanecer en Él. No solamente es orar, es que se desarrolle en nosotros un sentido más profundo de humildad y necesidad. Si eso se desarrolla en su interior, si ese sentido es el que se está desarrollando en su interior, el clamor es solo el fruto. Orar pidiendo ayuda es solo el fruto. Pero usted y yo debemos reconocer, hermanos, que no todo el que le está pidiendo ayuda al Señor tiene un corazón humilde y sometido al Señor, no todos. Entonces, por eso, hermanos, es ¿qué quiere el Espíritu? Al mostrarnos la debilidad, que desarrollemos un sentido de humildad y necesidad que permanentemente nos haga permanecer en Él y así ser glorificado en nosotros y por nosotros. Recuerde esto, hermanos, una debilidad es un llamado divino para volvernos a Él y poder sumergirnos en su suficiencia a nuestro favor. Una debilidad es un llamado divino. ¿Con cuántos llamados permanece en el día? Entonces atiéndalos. Aquí no nos contamos las enfermedades para medallas en nuestro pecho, como, no sé, escucho una conversación de gente después de los 40, todo les duele y todo, no, pero a mí me duele más. No, a mí me duele más. No, pero yo tengo más que usted. Y esas son las conversaciones, cuando uno era pequeño era yo cuánto alzo de peso, cuánto me demoro haciendo, no. Después uno compite por cuánto más tengo con respecto a usted. Hermanos, es bastante débil. ¿Cuántos llamados le hace el Señor a diario con su debilidad? Es una persona que Dios ha herido,
o que le ha debilitado o que lo debilita permanentemente, usted debería tener un carácter todavía aún más maduro que el resto, porque el Señor lo llama permanentemente a reconocer su debilidad y a desarrollar ese carácter humilde de dependencia ante el Señor. Una pequeña dolencia corporal nos doblega, y allí el Hijo de Dios clama al Señor y le dice, como diría David en el Salmo 39:4, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Y luego clama, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti, versículo 7. Una aflicción cristiana, cualquiera que sea, una frustración, un penoso pecado, nos recuerda con dolor lo necesitados que somos de la gracia. Entonces, cuando somos afligidos, nos frustramos, pecamos, ese dolor o sentirnos débiles nos debe arrojar por la fe al Señor, no para desarrollar fuerza de carácter solamente, sino para desarrollar una dependencia de Dios, un carácter más necesitado del Señor, hasta que Él y solo Él sea nuestro consuelo. Quizá no haya reparado en 2 Corintios 13:4, pero dice exactamente, porque aunque fue crucificado en debilidad, hablando de Cristo, porque aunque el Cristo fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él. Cuidado con eso. Nosotros somos débiles en Él. Nunca lo había leído, ¿verdad? ¿Sabe, hermano? Estar en Cristo también es ser débil en Cristo. No estamos hablando de la debilidad que se da fuera de Cristo, la que es pecaminosa. La debilidad que usted tiene justo es por no estar en Cristo. Pero aquí dice, pues también nosotros somos débiles en Él. Significa que estar en Cristo, entre otras cosas, es ser consciente permanentemente de su debilidad. Pero ¿qué sigue diciendo el texto? Nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Es que si usted no es débil en Cristo, no podrá participar del poder de Cristo que también está solo en Él. Entonces entienda que hay una debilidad que se da fuera de Cristo. La que usted tiene justamente es por estar fuera de Cristo. Pero una debilidad que usted tiene en Cristo es cuando usted es consciente, cuando el Espíritu es el que promueve esa conciencia. Lo hace consciente, pero ¿cómo se sabe cuál es del Espíritu y cuál no? Pues que si viene del Espíritu, usted es llevado a experimentar el poder de Dios en estas cosas y no se queda en su debilidad. De tal manera, hermanos, que cuando somos débiles en el Señor, también en el Señor se nos concede el poder de seguir perseverando. En la dinámica del trato con Dios, a diferencia de la vida natural, busque ser más dependiente, más frecuente, más suplicante y más necesitado de Dios. En la vida natural, hermanos, es toda expectativa de los padres hacia sus hijos. Y uno celebra en casa tales cosas. Ya el niño no me necesita para comer. No importa cómo lo haga, si con las manos. Él ya come solito. Y uno dice, ah, qué bueno, está creciendo. Ya camina solito. Está creciendo. Ya va al baño solo. Está creciendo. ¿Ve? Y en la medida que ya lo necesitan menos a uno, uno dice, bueno, ya está creciendo, ¿verdad? Y así. En la vida
o en la dinámica del trato con Dios, la independencia es incredulidad. En la dinámica de nuestro trato con Dios, si usted aprende a comer solito, usted es incrédulo. Si usted aprende a andar solito, usted es incrédulo. Si usted aprende a ir al baño solito, metafóricamente, ¿ya? Significa que usted no está madurando en el Señor. Si usted puede tomar sus propias resoluciones, si usted puede bastarse con usted mismo, con su propia fuerza, sus capacidades, su personalidad, eso en la dinámica con Dios no es madurez. Eso es incredulidad. El carácter que ha entendido por el Espíritu su debilidad es una persona que aumenta en esa dinámica de dependencia, de conciencia, de súplica ante el Señor. Tercero, ¿qué encontró David al hacer de Dios su suficiencia? Lo que encontró David al hacer de Dios su suficiencia. Entonces vamos, primero, las diversas condiciones del salmista. Segundo, las acciones de David cuando fue consciente de su debilidad. Y tercero, lo que encontró David al hacer de Dios su suficiencia. Hermanos, reitero e insisto, hemos entrado en un trato con Dios, con una persona. David encontró, hermanos, generalmente que cuando apoyó su debilidad en Dios, el Señor le sostuvo. Lo protegió y lo sostuvo frente a sus enemigos. Versículo 1. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. ¿Se apoyó en el Señor? Sí. ¿Y qué encontró? Bueno, que el Señor lo apoyó en su debilidad y lo sostuvo. En la enfermedad, cuando apoyó esa debilidad en el Señor, encontró sanidad, aunque yo entiendo, hermanos, que no siempre será así. Estamos tratando con una persona que tiene voluntad, ¿no? Usted tiene voluntad para ser sanado y él tiene voluntad para hacer lo que él quiera. ¿Ve? Él no piensa con su voluntad. Él tiene su mente aparte y es infinita además. Así que no piense que sus deseos son los deseos de él. Es una persona, ¿ve? No es San Gregorio, pues. Que usted le dice que hay una operación acá y justo ahí se la hace. No. No. Es Dios. Pero hermanos, regularmente, si él dice, apóyese en mí, apóyese. Y en este caso, dice el versículo 2, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. ¿Qué hizo con los enemigos? Clamó al Señor y el Señor lo libró. ¿Qué hizo con su enfermedad? Clamó al Señor y fue sano. En la debilidad lo levantó, versículo 3. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. En las reprensiones que nos ganamos justamente como hijos de Dios, que a veces pecamos, que reincidimos. ¿Qué hizo el Señor? Lo restauró, versículo 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. En su orgullo, lo cual es una debilidad espiritual, el Señor lo abatió. Escondiste tu rostro y fui turbado. Pero ¿qué hizo el Señor cuando lo turbó? Cuando turbó a su Hijo. Cambió esa situación sombría en gozo, versículo 11. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste esas ropas rasposas de humillación y me ceñiste de alegría. Esto es fidelidad al pacto. Él mismo, para glorificarse como Señor, ayudador y gloria de su pueblo, ha prometido, hermanos,
no dejar para siempre caído al justo, Salmo 55, 22, y por eso exhorta, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Él se ha comprometido al que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, Isaías 35, 8. Aún Él se ha comprometido a traernos de nuestros desvíos, como afirma Isaías 54, 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Nos ha asegurado perdonar todas nuestras iniquidades y sanar todas nuestras dolencias. Salmo 103:3. También se ha comprometido a acordarse de nosotros en la enfermedad, pues dice, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Salmo 41:3. Si estamos confundidos, afirma el Salmo 25:3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Y dice el Salmo 136, 23 y 24, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El salmista no podía vivir como quisiera, el Señor siempre lo va a alcanzar y le va a hacer consciente de su debilidad. Y el espíritu que habita en los creyentes, como en David, lo llevaría a que, sintiendo su debilidad, dependiera y se apoyara en el Señor. Y cuando el salmista lo hacía, el Señor le concedía levantarlo y restaurarlo de sus condiciones. Si lo advirtió en todos los textos, el mismo Dios se atribuye el poder de sustentar, ayudar, fortalecer, levantar, restaurar, perdonar, aclarar y rescatar. Y el creyente experimenta esta provisión de Dios cuando anda de acuerdo a ese sentido de insuficiencia y debilidad. ¿Por qué? Porque más acudiría a su ayuda. Pero el que se cree fuerte, el que siempre tiene un recurso propio, el que todo tiene bajo control, el que tiene más salidas, si le falla el plan A, tiene el B, el C, etc. O el que no peca tanto, me imagino, el que jamás duda, quien jamás teme, ¿por qué clamaría al Señor? ¿Por qué se apoyaría en Dios? ¿Por qué usted echaría su ansiedad sobre Él si no tiene ansiedad? ¿O por qué dejaría en manos sus preocupaciones al Señor si a usted nada le preocupa? Si usted es fresco en la vida, tranquilo. ¿Por qué usted diría, libérame de mis enemigos si todo lo que le dicen a usted le resbala? No tendría sentido, ¿no cree? Es para los creyentes que entienden que son débiles y lo sufren, pero que no se quedan allí. Por el Espíritu van al Señor. Claman al Señor. ¿Por qué suplicaría ser levantado de su debilidad si ni está postrado? Pues tendría que estar postrado si quiere que el Señor lo levante, ¿no es así? Finalmente, hermanos, encontramos, luego de lo que encontró David en el Señor, finalmente la respuesta de David al Señor cuando fue levantado. Entonces el salmista es llevado a varios escenarios, ¿verdad? Para hacerle consciente de su debilidad. Luego vimos lo que el Espíritu procura en el corazón de los creyentes cuando nos hace ver nuestra debilidad, que es desarrollar un sentido de dependencia. Luego lo que encontró David. Encontró que el Señor le levantó de sus situaciones. Finalmente, ¿qué respuesta dio David al Señor cuando fue levantado?
En el salmo anterior se nos enseñó que deberíamos dar a Jehová la gloria debida a su nombre. Esto es, la gloria que corresponde a su ser. Y habíamos afirmado que si el carácter del Señor o sus obras nos muestran algo, es nuestro deber como reflejo alabarlo, glorificarlo y reconocerlo en eso mismo, donde Él nos mostró su carácter y poder. Y así nuestra adoración correspondería a su nombre. Debemos dar tributo, hermanos, cuando somos levantados de una condición penosa. Cuando Dios le hizo consciente de su debilidad y el Señor le ayudó, hermanos, debemos pagar tributo al Señor. Yo recuerdo algo y lo recuerdo con dolor. Recuerdo que una mujer entre nosotros hace mucho tiempo, muchos de ustedes, la mayoría ni estaba aquí, enfermó gravemente de y la vimos, para metafóricamente, hermanos, perseguir la luz varias veces. Y se nos fue y se nos vino varias veces en una semana, literalmente. Se fue y vino. Se fue y vino. Eso es desesperante. Recuerdo que en uno de los momentos de lucidez ella prometió que si el Señor la levantaba de eso, sería su sierva. Se comprometería más con el Señor. El Señor escuchó su clamor. El Señor la hizo subir del Seol, literalmente, para después sentirse bien y olvidar su oración al Señor. Qué terrible me parece. Hermanos, cuando Dios, eso es común, hermanos, Dios nos hace ver nuestra debilidad y clamamos a Él. Piense, no importa qué cosa, las últimas 3 al menos que usted haya pasado, físicas, espirituales, y se apoyó en el Señor. ¿Y el Señor qué hizo? Lo levantó. ¿Qué tributo puede ser el apropiado para dar? Versículo 1. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Salmodiad a Jehová, vosotros sus santos. Versículo 4, dice cantad. Quizás la primera vez que aparece la palabra salmodiad, es original. Es decir, no solo es glorificar o alabar, la palabra samar usada aquí tiene que ver con alabar al Señor a través de un canto o instrumento de cuerda. O sea, salmodiad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. El versículo 12 afirma, para que te salmodie a ti sin tregua, gloria mía, y no esté callado. ¿Cómo dice su versión? ¿Cantaré a Jehová? Gloria mía, y no estaré callado. Bueno, escuche literalmente, porque a ti para que a ti salmodie sin tregua, gloria mía, y no esté callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Yo sé que dice en sus versiones por, pero la palabra usada aquí es para, eso es un indicativo de resolución. Tú has cambiado mi lamento en baile para que yo haga tal cosa. En nuestra versión no dice eso, ¿verdad? Dice por, ¿verdad? A 30, sí. Por tanto, o sea, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré. Por tanto es como consecuencia, pero aquí es más bien resolución. Sí, esa partícula de aquí es una partícula de resolución que debe ser entendida como para que yo haga tal cosa. Entonces, desataste mi cilicio, ¿para qué? Para que cante a ti, gloria mía, y nunca esté callado, o como lo traduce otro, para que te alabe sin tregua, y jamás me callé.
El salmista nos enseña que no hay que retener el tributo de alabanza al Señor cuando usted es fortalecido, levantado o restaurado. Diga el débil, fuerte soy en el Señor. No se quede con eso, hermano, porque usted clamó al Señor cuando fue abatido. Y el Señor lo levantó en su abatimiento. Ahora glorifíquelo también cuando es levantado. Cántele a él, hermano. Sin tregua, no esté callado, alábelo para siempre. Aún si usted fue disciplinado y usted aprendió la lección, como los niños, ¿no? Todavía están suspirando, ¿no? Perdón, papá, aprendió. Cuando esté así todavía, pero dígale, te alabo por tu santidad, porque tus juicios son justos. Me has castigado con veracidad. No se te pasó un varazo más, ni me diste uno menos. Te alabaré para siempre, Señor. Recordemos con solemnidad que el Señor nos levantó de la condición más grave y amarga en la que pudiéramos estar. ¿Qué tipo de enfermedad mortal, vergüenza, debilidad y enemistad teníamos? La del pecado, sin duda. ¿Y qué hizo el Señor? En Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así, hermanos, nos curó de la más grave, vergonzosa, penosa enfermedad. Por su llaga fuimos curados del pecado. Usted puede decir como el salmista, clamé al Señor y me sanaste. Me sanaste de la mayor, más grande y penosa enfermedad con la que nací. En Colosenses 2:15 dice que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así, hermanos, quitó la vergüenza que nuestra hoja de vida nos proporcionaba. En Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, y así alivió nuestro Señor nuestra debilidad. En Romanos 5:10 enseña, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, y así revirtió nuestra enemistad. Y pudiera seguirle describiendo, hermano, todas las cosas que por Cristo, hallándonos en debilidad y muerte y pecado, el Señor revirtió esta debilidad. Así que en nuestro caso aún más agradecidos que el salmista, que vio que su vida iba a acabar por una penosa enfermedad, la de nosotros fue sanada, quitada en su vergüenza, reconciliada con el Señor por la muerte de su Hijo amado. Cuán agradecidos debemos ser aquellos que hemos sido levantados del polvo de la culpa y condenación del pecado por Jesucristo. Le dije que una de las glorias del Evangelio era tener a un Dios personal, consciente de nuestra debilidad. Y Hebreos 4:15 y 16 lo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, un sumo sacerdote que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Para allí, debilidades aquí, allí debilidades sin pecado. Debilidades con pecado acá, debilidades sin pecado. ¿Y qué hacemos entonces los débiles? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La realidad es que somos débiles.
La buena noticia es que tenemos un Dios fuerte. La esperanza es que tenemos un Salvador poderoso. El ánimo es que tenemos al Espíritu que nos levanta. La responsabilidad es glorificar y tributar al Señor toda adoración y gloria. Oremos.